Muy buenas tardes, amigos televidentes. Víctor Erasme, quien les habla, Silvio Erasme Peña, en otro programa Punto a Punto, analizando la situación nacional e internacional. Hoy vamos a decir, al comenzar con el acto de instituir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, los cuales serán seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Tan pronto sean electos esos señores o señoras, porque también hay mujeres y se está pujando para que haya una proporción de una tercera parte de las mujeres en los tribunales. Y hay mujeres suficientes y capacitadas para lograr esa meta. Sin embargo, hoy no se sabrá. Se dice que será el jueves que se dará a conocer. Y ojalá que inmediatamente le den rienda suelta a ese caso y resolvamos antes del 31 de diciembre todo lo relativo a las responsabilidades del Consejo Nacional de la Magistratura y esas cortes, altas cortes judiciales, comiencen a cumplir sus deberes. Y así la sociedad se tranquiliza, la sociedad se acoge a esos dictámenes y el que tenga queja que la haga reconocer y recurra al tribunal correspondiente para que sus derechos le sean satisfechos, reconocidos y ejecutar una sentencia que le favorezca si usted tiene derecho en lo que reclama. Eso sería ya la última etapa de lo que se conoció como la reforma de la Constitución para darle mayor dinamismo y efectividad a una Constitución consultada con el país, donde una comisión viajó por todo el país y estableció los puntos esenciales que las comunidades querían que no quedaran fuera de la Constitución. Sin embargo, la Constitución todavía le quedaron algunos baches que en su momento tendrán que ser corregidos por estos u otros jueces. Así es, don Silvio. Bueno, y prácticamente ha sido un consenso de los diferentes sectores de la sociedad la exigencia de que los jueces que van a pertenecer a estas altas cortes sean personas de un elevado ejercicio profesional y que esto sea lo que prime. Elevado y prestigioso. Prestigioso y largo. Claro. Y que esto sea, don Silvio, lo que prime a la hora de la selección de estos jueces antes que las banderías políticas. Yo creo que finalmente esto va a suceder así. Creo que al presidente Leonel Fernández le conviene la gloria. Sí, precisamente por eso. Porque yo creo que con todo y las maniobras políticas que se hacen en la conformación Puede ser toma y daca. Claro, pero yo creo que aún así el presidente Leonel Fernández es una persona que ha demostrado tener el sentido de la historia, y creo que a su figura le conviene, don Silvio, que la conformación de estos tribunales se haga sin traumas y atendiendo a los reclamos, atendiendo a lo que espera la mayoría de la población dominicana. ¿El qué? Que los jueces que se nombren sea precisamente por sus condiciones profesionales, sus condiciones y el servicio que le vayan a prestar a la patria antes
beneficiarse antes que las banderías políticas. Así es. Y recordar, o individuales. Claro, y recordar que estas altas cortes, don Silvio, tienen un atraso de prácticamente un año. Sí, con relación a lo que establecía la Constitución de la República, que decía que tenían que conformarse un año después. Yo prefiero que tenga el retraso y que se haga bien la cosa. Y que se pondere correctamente. Claro. Porque hacer eso ahí, podría quedar. Lo importante, don Silvio, también es en este caso es que el legislador dominicano tome en cuenta nuestras limitaciones institucionales antes de establecer plazos para la constitución de diferentes organismos, porque es que porque se hace el trabajo con tiempo repetidamente quedamos mal. Entonces eso una y otra vez quedamos mal. Eso no habla bien de nosotros como pueblo, como sociedad. Lo que muestra es parte del desorden y la improvisación en el que vivimos, y es mejor simplemente decir, bueno, vamos a establecer un plazo mayor o vamos a establecer otras prerrogativas, pero no a imponernos plazos mortales que luego no podemos cumplir, y precisamente el que sale perdiendo es la institucionalidad del país. Mira, aquí ha ocurrido, Víctor, un hecho ominoso caracterizado por el asesinato del piloto boricua que operaba en una compañía llevando y trayendo, dando servicio comercial y asistencia, y en el interín también llevaba cargamentos de droga. Así es. A ese señor lo detectaron el fin de semana. El sábado pasado. El sábado pudo escapar y alguien lo responsabilizó de lo que había ocurrido y lo mató a palo. Así es. No sabemos con qué instrumento contundente se le mató, pero el médico legista dijo que era tan obvio los golpes que había recibido ese cuerpo que él llegó a donde lo encontraron, como a 15 kilómetros de la carretera romana San Higüey. Y lo encontraron boca abajo, el pobre hombre de 50 años perdió su vida tratando por unos $, como dice la novela. El piloto puertorriqueño Santos Seda Rodríguez. Se dio así mismo su pobre vida. Una víctima más del crimen, del narcotráfico y el crimen organizado. Lo que quería subrayar en este caso es, como dice el jefe de la policía, su excelencia, el general José Armando Polanco Gómez, que se está detectando las pruebas digitales, huellas digitales y otros rastros que dejan los crímenes siempre. Entonces yo aspiro que ese hecho tan ominoso pueda ser real y efectivamente aclarado por esos investigadores de la policía que no paran mientes en conseguir pruebas y establecerlas. El país no puede permitir que esas cosas pasen. Desde luego, tampoco el país debe permitir que un avión civil norteamericano que opera en Puerto Rico se convierta en una especie de correo de las drogas, un pasadizo. Así de aquí de Santo Domingo a Puerto Rico, llevando droga y trayendo dinero, debe ser cualquier cosa. Así es. Nosotros lamentamos mucho la muerte de ese señor. Probablemente como hombre de 50 años debe de ser un padre de familia. La familia no ha venido a reclamarlo, pero ya aparecerá. Y quiero consignar aquí mi repugnancia de esos métodos odiosos
del asesinato aleve, pero eso es producto de la mala compañía. Mi abuela me decía, no te acompañe con cualquiera, que la mala compañía trae malos resultados. Así mismo es. Esperemos que la policía pueda aclarar este hecho terrible, ominoso, como dije, claro, y que destruye a una persona que se estaba ganando su dinero, pero se lo estaba ganando en una acción indebida. Ilícita. Así mismo es, un hecho lamentable, siempre es lamentable la muerte de una persona, pero hay que decirlo. Ese piloto puertorriqueño, Santos Seda Rodríguez, en parte tuvo ese desenlace fatal precisamente por las actividades a las que se estaba dedicando. Es una pena, como siempre venimos diciendo, don Silvio, que cada vez más personas se involucren en este tipo de delito, el narcotráfico, pensando en que pueden acumular riquezas de manera fácil y de manera rápida. Pero es una regla casi infalible que las personas que se vinculan al crimen organizado y al narcotráfico mueren a una temprana edad y en la mayoría de los casos de manera violenta, don Silvio. Es lamentable, pero esa es la realidad. Bueno. Y están desde los que se involucran en el microtráfico hasta los grandes narcotraficantes mexicanos y colombianos. Es lamentable todo esto, pero vamos a hacer... Mariano Rajoy es un político conservador de larga data, aunque no es procedente, no procede su familia de una rancia oligarquía, como es el caso de Aznar. Sí, pero él es un hombre que ha obtenido a lo largo de su carrera política, primero 2 derrotas del Partido Obrero Español, Socialista Obrero Español, el PSOE, y ahora finalmente, como producto de la crisis europea del euro y el natagueo para sobrevivir del PSOE, la indignación de los españoles le retiró su apoyo y su respeto al PSOE y a Rodríguez Zapatero y escogió a este señor, un hombre de unos 60 años y conservador, un buen intelectual, un hombre muy educado. 56 años específicamente. 56 años. Viene por 4, terminará con 60 años. Con 60 años. Y si lo hace bien, los partes periodísticos están hablando ahora mismo de que se necesita un nuevo milagro español como el de el presidente anterior, no sino el primer presidente del PSOE. Sí. Que se me escapa ahora su nombre. Se me escapa el nombre, sí. El Felipe oye. Sí. Yo se lo recuerdo ahora. Bueno, no Rajoy llega al gobierno con fama de un político objetivo y el propósito de superar la crisis y devolver al país la confianza en sí mismo. Eso no es fácil. Así es. Él tomó posesión esta mañana. Ya empezó a crear conflictos porque el PSOE votó en contra de que fuera el presidente, porque tú sabes que ya en la Constitución tú ganas las elecciones, tu partido te elige, tienes que ir donde el rey a presentarte. Y después el rey autoriza, si conviene, te autoriza a formar gobierno. Hay un rito muy interesante. Así es. Son de los fastos
de la democracia. Pero España, los españoles, mejor dicho, don Silvio, se sienten conformes, satisfechos con su monarquía, ya muy tradicional, al igual que en otros países europeos. No cabe duda, don Silvio, que el gran reto de Mariano Rajoy, del Partido Popular Español, es definitivamente tratar de revertir ese creciente pero eso no depende, desempleo. Es que eso no depende de España. No depende exclusivamente de España. Todo lo que acabó con el PSOE fueron 5,5 millones de parados. De desempleados. A eso me refiero. Claro, pero tú no puedes venir de hoy para mañana. No, habría que ver el trabajo que le está costando a Obama, viejo. Claro, y ya con varios paquetes fiscales aprobados a Obama. Desde el inicio de su gobierno se le aprobó un paquete de 700,000 millones de dólares. Claro, y aún así la economía de los Estados Unidos no termina de reponerse definitivamente. Pero la crisis del euro, don Silvio, definitivamente ayer hablamos de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Claro, que va a afectar a todos los países del mundo. La crisis es real. Pero yo creo que finalmente los países europeos, ya con la tradición y la experiencia que han venido acumulando en todo este tiempo y las crisis ya mismas que han venido sorteando, yo creo que finalmente van a encontrar una solución a la problemática económica que afecta a la Unión Europea. Ahora, en España, el caso particular de España, don Silvio, es tratar de lograr la creación de empleos y reducir esa alta tasa de desempleo que supera ya más del 20%. Va a comenzar economizándose un paquetico de 16.500 millones de euros. De 16.500 millones de euros sobre lo que no tienen. Bueno, ese es un reto. Claro, hay que ver las medidas que va a implementar. Ahora dejando a mi amigo Rajoy y siguiendo a mi amigo Kim Jong-il, que dejó el mundo sin pena ni gloria. No fue dirigente político de importancia, no demostró ninguna inteligencia, solo siguió la política absurda de su padre y dentro de los propios canales del socialismo, del llamado socialismo estalinista. Claro. Una sociedad muy cerrada, don Silvio. Súper cerrada. Sí. Y entonces, miserable, y se pasa hambre. O la denuncia es de que han tenido que inyectarle alimentos. Así mismo es. Estados Unidos y el plan Alimentos para el Mundo de la ONU ha tenido que mandar alimentos. Y cuando un país llega a eso, que no puede alimentar a su propia población, eso es como lo que ha pasado en Europa ahora. Claro. El terremoto del euro. Claro. Y se puede decir que definitivamente es un fracaso, don Silvio, de la política interna de ese país. Sí. A pesar, y sin embargo, sí ellos pero han desarrollado una parte de ese estado, y es el área militar. Corea del Norte es prácticamente una potencia a nivel nuclear en el mundo, don Silvio. Y sin embargo, a costa de una población de más de 20 millones de habitantes, se calcula en ese país. 15, 20 millones más o menos. Pero yo lo que te pregunto es, ¿a quién tú le vendes las armas nucleares? Bueno, ¿qué tú vas a hacer con armas nucleares que no puedes ni vender ni usar? Es simplemente la creación de armas nucleares es un ego para la protección del territorio. Del territorio. Claro, porque como quiera que sea, recuerda. Pero ellos lo que deberían es alquilarlo. Claro, pero ellos tienen como quiera que sea, mantienen su crisis. Hay una empresa norteamericana y otra alemana que están comprando el país. Con todo y gente. Ellos mantienen sus tensiones con sus vecinos del sur, Corea del Sur. Y con Japón. Y con Japón, exacto. Sí. Habrá que ver qué va a pasar en ese país ahora, don Silvio. Yo creo, tengo el Kim Jong-il. Kim Jong-il. Tengo la sospecha, la corazonada de que te va a cambiar las cosas para bien. El hijo.
este muchacho, el que viene ahora. Sí. Tiene cara, aunque tiene cara de estúpido, pero a veces son gente más pragmática. Debe serlo, debe serlo. Porque ya prolongar esa agonía de Corea del Sur. Estuve leyendo, don Silvio, en un artículo, indefinidamente, claro, de la BBC, que los norcoreanos no tienen siquiera acceso al internet. En pleno siglo XXI. Ahora que están entrando los teléfonos celulares. Exacto, es un régimen totalmente absurdo. No tiene, y aislado. Claro, no tiene nada que ver con con el avance que lleva el mundo. Eso que usted ve llorando por la muerte del presidente, son los mismos que lloraban aquí cuando mataron a Trujillo. Así mismo es. Que después, a los 3 o 4 meses, con la huelga contra Balaguer, ya estaban militando en contra del Trujillo. Así es. Aunque el proceso de allá es un poco diferente, don Silvio, porque... No digo que sea similar, es el fenómeno del cambio de las masas. No, me refiero a cómo van cambiando la simpatía y los intereses de las masas. Así mismo es. No es aquí, esa es una situación general a nivel mundial. Pero depende de la crisis que existe. Claro. Me refiero en el sentido de que el papá de Kim Jong-il estuvo en el poder desde el 48 hasta el 94. Luego, hasta que se murió. Sí, hasta que se murió. Ahora desde el 94 hasta ahora que se murió también. O sea, y prácticamente los habitantes de Corea del Norte solamente han conocido gobiernos de esa familia, de esa dinastía. Y en ese sentido me imagino que debe haber un temor y un endiosamiento de esa familia en Corea del Sur. Estamos hablando de 50 años de que terminó la guerra de Corea. Así, estamos hablando de mucho tiempo. Años. Un gobierno bajo una misma familia. Hay varias generaciones que han crecido y solamente han conocido a esa familia. Pero todavía ellos añoran a sus familiares que están en Corea del Sur y se escapan. He leído en estos días que se escapan a China y se escapan. Claro. ¿Verdad que el que lo escapan, lo agarran escapándose? No lo cuentan. No lo cuentan, así mismo es. Sí. Entonces Rajoy ya es presidente. Así es. Vi un despacho ahí que dice que el señor Zapatero abandonó la política. No le queda de otra. No le queda de otra. Porque España no es que él sea culpable de la crisis. No. Él está pagando los platos rotos de no haberle encontrado solución a la crisis. Así es. Vamos a ver si Rajoy ahora se le encuentra. Hubo un sismo de 4.2 grados en la escala Richter que sacudió al sur de Guatemala. El otro día yo decía que nos está picando cerca el movimiento telúrico porque tembló en Centroamérica, tembló en Jamaica. En Puerto Rico, sí. Y en Puerto Rico fue el más fuerte. Sí. Y aquí está temblando a cada rato en La Romana, Higüey, San Pedro. Y yo dije, nos están picando cerca. Así es. El otro día también hubo un movimiento telúrico muy fuerte en Cuba. Y afortunadamente no tuvo consecuencias fatales. Pero la tierra sigue moviéndose. Sigue. Esperemos que sea para bien y no para mal. Quejamos. Felipe González, don Silvio. Felipe González. El nombre del expresidente español. Yo tenía la mollera ahí dando vueltas. Recuerda que ahorita dije Calderón. Felipe Calderón. Es el de México. Es el de México. Felipe González. Felipe González. Amigo del pueblo dominicano, por cierto. Oh, sobre todo del PRD. Así y de Peña Gómez. Y de Peña Gómez. Bien, seguimos en punto a punto. De interés. El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, motivado por la celebración de la época navideña, invita a los adquirientes de los proyectos inmobiliarios construidos por el BNB y tengan documentación pendiente de entrega a visitar nuestras oficinas y conocer los incentivos y condiciones especiales que ofrecemos. Estas facilidades estarán vigentes hasta el 31 de enero del 2012 y aplican para los proyectos Prados de la Caña, Hato Nuevo y Colinas del Arroyo 1 y 2. Visítenos en la avenida Tiradentes, número 53, o llámenos al teléfono 809-565-6621, extensiones 3310, 3315 y 3316. Seguimos con el programa, Luis. Bueno,
se agrieta o se expande el piso, el cuarto piso de la Suprema, del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Ese es un fenómeno físico. El ingeniero de mantenimiento de la Suprema lo explicó. Entonces, eso causó un susto tremendo y la gente salió corriendo como alma que llevaba el infierno. Mírenlo aquí. Y ya ha ocurrido 2 veces. ¿Verdad? El arquitecto José Lluveres, encargado del Departamento de Ingeniería, explicó que el agrietamiento se debió a que el piso se llenó de aire, producto de los cambios en la temperatura, y le produjo un levantamiento. Eso ocurrió en la casa de mi hermana, de Yanira, y todas las losas salieron disparadas. Sin embargo, la losa del piso que sostiene el concreto no sufrió ningún daño. En el caso del edificio de mi hermano, uno no sabe qué es lo que ha ocurrido ahora, llevándonos de la explicación del ingeniero. No sabemos si esa es la explicación correcta sobre un fenómeno absolutamente físico, porque eso es producto de la temperatura, del ambiente, y él dice que no hay nada de peligro, de grave peligro, de inminente peligro. Claro. Lo importante es tomar las medidas de corrección. Así es. Y que sean, claro, que sean correctas, porque un edificio tan alto como ese, y se rompe el cuarto piso, ahí puede haber, y viene para abajo, hasta Bastardo sale huyendo. puede haber personas muertas, lamentablemente. Y ojalá que no. No es una mala pisada eso. Claro. Eso no es un juego, ¿no? Y continúa el trabajo de auxilio de la DNCD. Óyeme, pero ahora fue un caso extraño. Muy extraño. ¿Cuál fue el caso? El caso de unas personas allá en Higüey que querían venderle una droga falsa, pero con la mala suerte de que se la estaban vendiendo a la policía, a un agente de la DNC. Pero di que una mezcla de polvo, de harina, y que le da el olor característico a la cocaína. Cuando confiscan droga, siempre dicen que la mandan a INESIF. Claro, al INASIF, sí. Al INASIF, para determinar qué producto es. Claro, porque siempre dicen, don Silvio, la DNCD se cuida y dice un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Ahí está cubierto ahí. Claro, pero en este caso parece que sí, que ellos dieron la información de que se trataba de una droga falsa, y explican que era una mezcla de harina, de polvo y otros elementos que le dan las características propias de la cocaína. Pero como decía, estas personas, 3 elementos, se la estaban vendiendo a un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y fueron automáticamente detenidos en su intento. Un riesgo, como quiera que sea, don Silvio, porque si intentaban venderle esa droga a uno que sabe de eso, prácticamente también se pudieron haber estado comprando su muerte. Porque eso no... a menos que ellos confiaran. Los que están metidos en eso no son muchachitos que juegan con pistolitas de juguete ni nada de eso. O a menos que ellos confiaran, se puede dar el caso de que sea un elemento novato en el negocio, y ellos pensaban que podían venderle esa sustancia, y eso no iba a pasar a mayores. El caso es que la DNCD continúa haciendo su trabajo de auxilio, pero lamentablemente la droga el tema de la droga sigue copando a la sociedad dominicana. Ahorita hablábamos de la selección de los jueces, del Consejo Nacional de la Magistratura, y en este mismo momento, por el anuncio que se tenía, están precisamente cumpliendo esa labor de designar los nuevos jueces
Lamentablemente no tenemos una persona que pueda informarnos, pero presumimos que en el curso de la noche se sabrá o trasciende a quienes han sido, por ejemplo, elegidos como presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y de la y el Tribunal Superior Electoral. Sí. La gente está muy pendiente. Mire, yo he hablado con varias personas en estos días de partes diferentes de la sociedad y están muy pendientes de que eso ocurra. Aunque la gente no sepa qué es lo que va a ocurrir, pero la gente quiere saber. Sí, ¿Qué es lo que ocurre allá? Le está dando seguimiento. Le está dando seguimiento. Tonti Rutinel sigue preso. ¿A que tú no sabes por qué sigue preso? Bueno, al parecer no ha reunido los chelitos. El 10% de la fianza, que es de $1 millón. La fianza fue de 10 millones, tiene que reunir $1 millón. Entonces. $1 millón es el 10%. Es el mínimo que puede pedir. Y decíamos ayer, don Silvio, que las figuras públicas tienen que cuidarse de verse involucrados en este tipo de situaciones de violencia de género. Porque hay que ser más severo con ellos. Claro, porque al parecer la justicia lo que está pretendiendo es dar un ejemplo con las personas que tienen presencia pública. El otro día votaron el viceministro de Industria y Comercio. Así es. Tenemos el caso del pelotero de William Ibar también. El caso extremo del pelotero William Ibar, que yo creo que se ha ido muy lejos en eso. Así es. Ese pobre hombre ya no se le debe matar su profesión a ese muchacho, que todavía le queda 1, 2 o 3 años en las Grandes Ligas, que son dólares que vienen para la República, y además, si la interesada dice que a ella no le dieron golpe, ¿por qué está Willy preso? El Ministerio Público. Y mire que yo lo perdono a pesar de que sea liceísta. Parece que el Ministerio Público quiere... Es escogidista. Parece que va en contra de su... Mire, tu amigo Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica, padre y maestra, sigue lo suyo, buscando acuerdo entre el PLD y el PRD. Así. Se entrevistó con altos dirigentes de los dos partidos aquí en Santiago y dice que eso va para adelante, pero que él no va a decir nada. Lo está negociando por abajo, como se dice. Y yo sigo insistiendo, don Silvio, que es una pena y una lástima que todavía, ya casi finalizando el año, no se haya podido llegar a un acuerdo con relación a esa problemática de la Junta Central Electoral. Cuando prácticamente existe un consenso entre todos los sectores de cuál es la solución al problema. Aún a pesar de que yo soy de los que creo que la presencia del señor Frías en el centro de cómputo de la Junta Central Electoral no representa necesariamente representa un peligro para el resultado de las elecciones, pero sí su persona es lo que ha ocasionado todo este ruido. No es persona, es una maquinación del presidente de la Junta. Bueno. No te quedes la rama, vete a lo... Eso es una maquinación del presidente de la Junta. Pero creo que ya ese problema debió quedar... Mira, cuando... Ya ha habido suficiente tiempo. Yo estuve de embajador en Ecuador. En Colombia. Hablé mucho con el embajador ecuatoriano, que finalmente se fue, sobre las reglamentaciones para las elecciones. En Ecuador hay antes de ahora del gobierno de Correa, había una ley de partidos que a ti te ponían una cifra a los partidos. No pueden gastar más de $750,000 en la campaña, en promoción. Y a varios partidos, sobre todo los que estaban disputando la presidencia, que se pasaron, le metieron una multa. Eso es lo que hemos venido abogando aquí, don Silvio. Y la pagaron. Claro. Bueno, eso es lo que te quiero decir es
que paísitos como Ecuador nos llevan a nosotros la milla en institucionalidad. Y Colombia ni se diga, don Silvio. En Colombia es muy rígido también. El presidente no puede nombrar un cargo, ni dar un contrato, ni una serie de actividades que se podían calificar de politiquera, ¿no? Así es. 3 meses antes de las elecciones. Para que usted vea. No, y cuando se detectan algún tipo de irregularidad, don Silvio, la justicia actúa automáticamente. Ahí hay unos jueces que se lo tienen mal. Claro. Tenemos un exsecretario de Agricultura de Colombia ahora mismo preso. Está guardando prisión. Y varios legisladores. Así es. Y varios colaboradores cercanos al expresidente Uribe, con relación a al caso de las escuchas telefónicas, también están guardando prisión. Varios, cancelados y presos. Así mismo es. Yo lo conocí ese señor, al que está preso. Era el director de lo que es el DNI aquí. Así es. Que allá se llama, no recuerdo el nombre, ahora tiene un nombre muy particular. Señores, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales todavía no le ha pagado la regalía pascual a sus empleados. Estamos a 20, estamos a 20, don Silvio. Sí. Decía una señora, casi con lágrimas en los ojos en la televisión, que todos los años estamos en este mismo problema. Nunca prevén que tienen que pagar la regalía pascual. Siempre esperan que el gobierno les mande los chelitos para pagarla. Pero el gobierno que tiene que mandar los chelitos, ¿por qué no lo incluye cuando le paga la regalía a los trabajadores? Todavía hay gente de la liga, de los ayuntamientos que no han podido cobrar. La liga reclamaba hoy que el banco terminara los contratos individuales con los ayuntamientos para pagarle a las personas. Y hay una situación muy socialmente muy desagradable de esos departamentos aislados que no han podido cobrar y que probablemente no cobren por ahora. Hay gente que en el pasado ha cobrado en enero la regalía pascual. Bueno. Y definitivamente, don Silvio, antes de irnos a la pausa, hay que decir que el gobierno tiene que poner especial atención a la situación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Porque... mira tan buen hombre que hay ahí. Sí. Sabino Báez. Sabino Báez es un hombre muy claro, reconocido por su honestidad. No. Y yo creo que... Sí, decía don Silvio, porque hay una situación económica muy difícil que incluso viene afectando a los afiliados de la aseguradora de riesgo de salud del IDSS, que ahora se están encontrando, don Silvio, con la situación de que prácticamente ninguna clínica privada le está ofreciendo servicios porque la ARS del IDSS no tiene recursos para pagarle a las clínicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hospitales del IDSS tampoco son suficientes para atender a los afiliados a ese seguro y el problema se resuelve definitivamente entregándole los recursos que necesita esa institución para que pague a las clínicas y estas a su vez puedan reabrirle prestarle nuevamente servicios a esos afiliados. Y además, don Silvio, el gobierno recientemente anunció, y ya se está en la implementación del plan, de integrar cada vez más familias dominicanas a lo que son los planes sociales de la presidencia. Ya tuviste la advertencia que hizo la doctora Marcelino. Altagracia Guzmán Marcelino, con relación al ahogamiento que puede pasar el SENAS. Lo que digo es que vamos arriba. Y la programación. Por un lado vamos a invertir más recursos en programas de la presidencia y tenemos instituciones a las que prácticamente se están yendo a la quiebra. Vamos a ver cómo equilibramos eso. Cómo hay coherencia. Bueno, seguimos en punto a punto. De interés. El Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, motivado por la celebración de la época navideña, invita a los adquirientes de los proyectos inmobiliarios construidos por el BNB y tengan documentación pendiente de entrega, a visitar nuestras oficinas y conocer los incentivos y condiciones especiales que ofrecemos. Estas facilidades estarán vigentes hasta el 31 de enero del 2012 y aplican para los proyectos Prados de la Caña, Hato Nuevo y Colinas del Arroyo 1 y 2.
Visítenos en la avenida Tiradentes, número 53, o llámenos al teléfono 809-565-6621, extensiones 3310, 3315 y 3316. Continuamos con el programa, ¿no? ¿Tú has advertido que los chinos no han dicho nada de la muerte del presidente de Kim Jong-il? Kim Jong-il. No he escuchado ninguna. Nada, tan calladito. Pero Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado de los Estados Unidos, dice que siente preocupación y que aspira que la transición en Corea del Norte sea pacífica. ¿Por qué dice eso, Hillary? Bueno, podría temer de que aprovechando esta situación de la muerte del líder norcoreano, pueda surgir algún tipo de conflicto con sus vecinos, porque creo que a nivel interno, don Silvio, hasta ahora no conocemos ningún tipo de manifestación o de grupos que puedan subvertir el orden y el difícil, el cerrado régimen que la familia Jong-il ha implementado en ese país ya por más de 50 años. Habría que ver qué hay detrás de las declaraciones de Hillary, pero a nivel interno no creo que se pueda producir ningún tipo de manifestación estilo a lo que hemos venido observando en las naciones del norte de África. Yo creo que la delincuencia, como pasó en el proceso mexicano, en este país se ha convertido cada vez en más amenazante, más temeraria. El periódico El Nacional dice esta tarde que un grupo de 6 hombres fueron a la comunidad de Jamey, en San Cristóbal, a robarse un acueducto. Pero eso tiene que verse en muy pocos países, don Silvio. Ahora la gente va a decir, pero ¿cómo se roba un acueducto? ¿Se van a llevar el agua? Las tuberías. No, se estaban llevando las tuberías. Y estaban dejando. Y se robaron también la estructura de un puente. Ahí en San Cristóbal está operando una camorra tipo napolitana. Mafia italiana. La camorra napolitana, que agarraron el jefe el otro día, metido 5 metros abajo de la tierra, porque tenía todo un búnker. Un búnker. Estilo Hitler. Señores,